Mao, durante esta campaña, ¿usted recuerda que Abelardo de la Espriella haya dicho que para mejorar el funcionamiento del Estado y mejorar la economía, y había que liquidar unas entidades públicas? ¿Usted recuerda que él haya dicho eso y de dolarizar la economía, el peso colombiano? ¿Usted recuerda o eso me lo soñé yo? No, él habló de una reducción enorme, casi del 40% del Estado, y habló que lo ideal para él sería dolarizar, pero que si no se podía dolarizar, que lo importante sería que los colombianos pudieran abrir cuentas en dólares, tanto en Colombia como en el exterior. Y eso sí lo dijo y fue muy claro, así que no hay duda sobre eso. No lo soñó. Me daste un descanso. Yo dije, ¿será que me dio al piste? Porque pues decía, pero ¿será? ¿Yo a qué hora me inventé eso? Doctor Truque, ¿usted recuerda alguna de las declaraciones o lo vio en redes sociales? ¿Usted vio algo donde se dijera que el gobierno de la Espriella se iban a liquidar algunas y se iba a privatizar, por ejemplo, el Banco Agrario? ¿Usted recuerda eso? Sí, claro que sí. Él hizo varias alocuciones en donde manifestó primero que había que recortar el tamaño del Estado, que habían unas 137, 132 entidades del Estado que se podían suprimir perfectamente. Y además de eso dio un porcentaje de que el tamaño del Estado podría ser reducido hasta en un 40%. Eso fue claramente que lo dijo y pues luego se retractó, pero finalmente sí lo dijo. Así que ya está acomodando el discurso. Bueno, pues resulta que todo esto, don Jota, es puro cuento, porque él nunca dijo eso. O sea, nosotros, los millones de colombianos que vimos eso en redes sociales, yo lo vi en la cuenta X, en Twitter lo vi, me llegaban fragmentos de TikTok, de Instagram, donde él hablaba de que había que reducir el Estado en un 40% y que había que sobraban 700.000 puestos. Pues resulta que el señor salió a decir que no, eso no es cierto. Nosotros no tenemos ni siquiera, es más, en Noticias 1 hubo él demandó a Noticias 1 o les pidió una rectificación por el tema de lo de ¿cómo es que se dice? De empequeñecer el Estado, pues, se me olvidó Reducir la palabra. el Estado, recortar. Eso, y que había que cortarla, había que liquidar algunas empresas, pero ahorita que salió un economista diciendo, miren, esa propuesta que le está diciendo, eso no es de su autoría, eso lo propuse yo. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos cogieron mi propuesta, no me han dado el crédito y la metieron allí. Luego escribió que tendremos esta hoja de ruta del economista no sé qué, dijo, pero eso es mío. Entonces Noticias Uno le dijo, yo no me tengo que retractar de nada porque ahí está. Pero a pesar de todo eso, Abelardo de la Espriella dice que no. Y además que no tienen pensado ni siquiera en qué entidades públicas, que saben que sí, que habrá que hacer algunos recortes, pero que no, ellos no van a recortar nada, no van a sacar a contratistas. Recuerdo mucho que dijo, y eso lo hablamos Mau y yo, que él iba a sacar esos 700.000 contratistas y los iba a mandar, que no se preocuparan porque los iba a mandar a la empresa privada. ¿Se acuerda, Mau? Que eso lo dijo él en una entrevista. Que no se preocupara señor. No, pero la que yo no sé si va para allá o no porque desconozco, pero la que hizo ahora con el Blue Radio fue la mejor de todas. No, ahora, tocamos ahora eso. Ok. Entonces, si lo del Fondo Monetario lo tocamos ayer y presentamos el video y todo, hicimos el análisis, pero les tengo dos videos. Entonces, él públicamente en entrevista señaló que sí que había que acabar con esos 700.000. Pues resulta que su movimiento Defensores por la Patria emitió un comunicado señalando que esa información corresponde a un montaje. Y es un montaje promovido por los sectores políticos opositores a Abelardo de la Espriella. Y que lo único que se busca es generar temor entre los ciudadanos y los trabajadores del Estado. Que no, que eso no es cierto. Que de la Espriella no piensa hacerlo y que no existe nada, ni siquiera un documento donde se haya pensado eliminar algunas entidades.
Pues, pucha, si estamos locos los colombianos. Qué nivel de despiste tan desmadrado. Pero bueno, asumamos que hoy él no dijo absolutamente nada. Pero para los que siguen diciendo hoy que son muchos de ellos, sus seguidores, son contratistas del Estado. La alcaldía de Cali, la mayoría todos son contratistas y le están haciendo campaña. Algunos obligados, presuntamente, otros por decisión propia, y son contratistas. ¿Qué puede pasar con los contratistas si se hace lo que dijo y que ya no dijo, lo que dijo y desdijo Abelardo de la Estrella y su eminente mente brillante y su eminente candidato vicepresidencial? Ovidio, quiero que veamos este video que se los voy a compartir para que ustedes lo compartan, la verdad de mis despidos, no los míos, sino los de ellos, la verdad de mis despidos. Vean ustedes. Estas son las empresas que quebrarán tras el despido de 700.000 trabajadores públicos que propone Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Abelardo, pero recortar el 40% del Estado colombiano, casi la mitad del Estado colombiano, ¿no es mucho? Hermano, el Estado colombiano tiene más de 700.000 funcionarios y contratistas que le sobran. ¿Cuántos empleos? El Estado emplea cerca de 1.400.000 trabajadores. 406.000 son policías y ejército, 336.000 profesores de colegios y universidades, y cerca de 610.000 son funcionarios de la rama ejecutiva, legislativa y judicial, o sea, jueces, fiscales, agentes de aduanas, gente del SENA, el ICBF, migración, etc. Las primeras en caer serán los restaurantes de corrientazos. Por allí es donde comen la mayoría de estos funcionarios. Los proveedores de estos restaurantes, o sea, carnicerías, verdulerías, bodegas de barrios, etc., también perderían sus grandes clientes. El sector que sentirá un fuerte coletazo es el financiero, ya que los funcionarios públicos son una fuerte base de clientes estables de bancos. Porque tener un contrato formal o de prestación de servicios con el Estado es una buena garantía laboral. Esto dejaría a bancos con un montón de créditos e hipotecas sin pagar. Según el DANE, todos estos empleados son clase media. Eso quiere decir que 2.1 millones de personas entrarían a la clase baja, porque esos 700.000 empleos son familias, no individuos. Eso golpearía fuertemente a las empresas de construcción, ya que la clase media es su principal cliente. Son ellos quienes adquieren créditos para comprar nuevos apartamentos. Sin nuevos clientes, las constructoras no crean nuevos proyectos y no contratan obreros y demás profesionales que trabajan en estos proyectos. Toda la economía perderá 2.1 millones de clientes directos. Estas familias recortarán gastos, así que ya no contratarán empleadas de servicio, irán de vacaciones, comerán fuera de la casa, comprarán ropa nueva, etc. En este punto muchos dirán, pero no pasa nada, privatizamos todo y la empresa privada contrata el resto. En la práctica, esto no es factible, porque la mayoría de estos funcionarios mantienen a gran parte de la empresa privada activa con su consumo de productos y servicios. Además, ¿qué empresa va a contratar 50.000 o 100.000 soldados que recorten? ¿Creen que se convertirán en vigilantes o qué? ¿Qué empresario va a invertir dinero en crear empresas que hacen funciones sociales como el ICBF? Esas no son empresas rentables, no es como si pudieran vender niños. Argentina probó este sistema y fracasó, porque la empresa privada fue la primera en ser afectada por estos recortes. La pobreza subió en 2 años al 52% y la indigencia 18%. Todos los días cierran 26 empresas en Argentina. Y eso que el recorte allá fue del 26% y solo 300.000 trabajadores. Y José Manuel Restrepo propone sea del 40% y 700.000 trabajadores. Piensen esto. Eliminan 700.000 empleos. Restaurantes comienzan a quebrar, comienzan a despedir meseros, dejar de comprar a proveedores. Estos proveedores dejan recibir más ganancias, despiden gente. Las personas de clase media no podrán sostener su estilo de vida. Despiden la empleada doméstica, al vigilante al edificio, reducen gastos de vacaciones, así que los hoteles y hostales pierden plata. Los bancos pierden una gran base de clientes. Para protegerse, endurecen préstamos de créditos, la compra de vivienda cae, menos construcción son menos trabajadores de la construcción, más personas desempleadas. ¿Sí van entendiendo? Esos 700.000 empleos no son solo esta cifra. Si los contamos como familias, son 2.1 millones de personas. Y a eso se le suma todo el empleo indirecto que generan en otros sectores donde consumen, invierten, etc. Esos 700.000 empleos perdidos significaría, si mínimo impacta 2 empleos indirectos, por dar un ejemplo, porque en realidad impactan más, serían 2.1 millones de desempleados. Y como esos empleados tienen familias, serían unos 4.2 millones de colombianos que pasan de clase media a baja. Es una cadena de sucesos que no solo destruye estos empleos, sino que destruye a la empresa privada que estos empleos generan. Lo peor es que esta propuesta la avaló José Manuel Restrepo, quien se supone es el gran economista de la campaña. Debería mínimo saber esto.
Antes de dar su voto por pasiones u odios, piensen en si en verdad algo es viable y si vale la pena pasar de clase media a baja solo por un experimento social que ya falló en varios países. Bueno, ahí está claro, pero todo es un invento de cualquiera menos de ellos. A esta lumbrera que no, él pensó que decir 700, mire ya, eso todo el mundo lo aplaudió y no se dio cuenta de lo que significaban esos 700.000 personas. A eso, Mau, súmele, doctor Truque, Otica, el nivel de conocimiento tan impresionante de este hombre. Ayer cuando hablamos de la sapiencia y el tema de que va a renegociar la deuda con el fondo, la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pues vamos a demostrar el conocimiento y lo mucho que le importa a él el tema de las tarifas, las altas tarifas en la costa. Pero además de eso, vamos a darnos cuenta de lo que, del nivel de inteligencia de Sapienza y quién, si él llegase a ganar, quién sería el que tomara las decisiones. Estamos mal de candidato presidencial y mal de candidato vicepresidencial. Y en cualquiera de los casos, si ese personaje llega a ganar, vamos a quedar re mal. ¿Por qué Pilar dice ese jeroglífico? Por esto. Ovidio, con todo el respeto, por favor. Es que lo titulé así, después dije lo titulé mal, pero ya no se lo podía cambiar a Ovidio. Vámonos con pobre tonto y luego seguimos con las tarifas. Pobre tonto. Con el respeto. El aumento del salario mínimo. A ustedes les va a tocar lidiar. Naturalmente, ahora, nosotros el presidente Petro hizo un aumento gigantesco, el más grande en la historia. El segundo más grande de la historia fue mío. Nosotros respetamos el aumento del salario mínimo. Sí. Naturalmente, porque respetamos y defendemos el salario mínimo. Pero ya para el año entrante, me da pena haberme brincado después de... No, es que te lo voy a contestar facilito. Si nosotros logramos bajar los impuestos, nosotros incluso podemos aumentar el salario mínimo. Que baja impuestos, usted tiene que aumentar base tributaria. Pero no es solamente recortar. Si usted baja impuestos, usted puede decir, es un debate demasiado No, pero espérate que te estás metiendo en otro. No, por eso. Ese hombre sabe de eso. Por eso le pregunto. Tú te metiste solo a eso. Si usted baja los impuestos, puede lograr que la relación inversión a PIB crezca. Hoy es el peor dato en más de 4 décadas. Solamente duplicando esa relación de inversión a PIB, Colombia podría tener más de 240 billones de pesos adicionales de generación. Y eso reemplaza el tema de pago. No lo va a lograr de la noche a la mañana, pero sí puede irlo mejorando. Ese es mi vicepresidente, carajo. Vamos a tener el mejor de todos. Ahora vámonos con las tarifas. El nivel de inteligencia es brutal, brutal. Las tarifas, Ovidio. Tampoco voy a decir que soy experto en tarifa eléctrica. Hablemos del tema de la energía en el Caribe porque también hay así de preguntas. Hermano, pero mira, es que yo siempre, ¿qué hacer para solucionar yo siempre he planteado las tarifas esto, altas? Y como no soy político, no tengo que aparentar una cosa que no soy. Y tengo que decir, ajá, y entonces tengo que por allá están hablando y me distraen. Yo me he sentado con los expertos de la campaña porque tampoco voy a decir que soy experto en tarifa eléctrica. Yo no sé si a eso le meten un cable de 3 pulgadas o de cobre. Esa vaina es un galimatías técnico que a mí no me interesa entender. A mí la orden que he dado al equipo es busquen la solución de esa vaina. A él no le importa. A él no le importa, a él lo que sea. Y para rematar, pues recordemos la sapiencia de este señor, de la que hablamos ayer. O mirámonos con la sapiencia para que miren el nivel de inteligencia y lumbrera tan hijuemadre que tiene este personaje. Chespirito le quedó Hay que renegociar la deuda. Al día siguiente de la posesión nos ponemos en eso y el enviado especial para eso será el doctor José Manuel Restrepo, próximo vicepresidente de la República. ¿Esto es con el Fondo Monetario Internacional? Así es. Sí. Es una noticia. Y la banca internacional, tú sabes que la banca internacional ha mandado mensajes en ese sentido también, Ricardo, tú lo sabes. Entonces vamos a hacer todo lo que haya que hacer para renegociar esa deuda y para empezar a recuperar las finanzas públicas. Porque todo se va en pago de la deuda y en gasto de funcionamiento. Eso no tiene cómo sostenerse en el tiempo. ¿Refinanciación que sería cómo? Porque vamos a sentarnos con el Fondo Monetario Internacional y con el gobierno de los Estados Unidos.
¿Usted ya lo ha hablado? Para buscar esa refinanciación. Me imagino que usted ya lo ha hablado con Estados Unidos. Lo he conversado, pero además tú no sabes todos los mensajes que he recibido de la banca privada. En ese sentido que también quieren ayudar. Banca privada internacional. Si el señor de la Espriella y Juan Manuel Restrepo se vieran estos videitos así seguiditos, vea, les aseguro que votaban por Cepeda. Pero así, fue madre, hay algo, y esto me lo dijo un analista político panameño, me dijo, el problema de Colombia es que tiene una crisis de identidad muy fuerte. Después de Duque, cualquiera de la derecha puede ser candidato. Después de Duque, fuimos a un personaje cantinflesco, corrupto. Pensamos que no podría haber nada superior a él, como fue Rodolfo Hernández. Y cuando uno pensaba que después de Rodolfo no podría haber algo peor, llegó el peor de los peores, Abelardo de la Espriella. Después de ¿quién podría salir? Después de Duque, Rodolfo y Abelardo, hasta EPA Colombia puede ser presidente. Los quiero escuchar a ustedes viendo el nivel de sapiencia de este señor. El que quiera hablar primero, don Mau. A mí lo que más me impacta de los videos, y yo creo que ustedes también, es cuando le hacen una pregunta y él no tiene carajo idea y se queda así, en un silencio en donde, como en el caso de Homero Simpson, el miquito allá arriba en la cabeza está haciendo bla, 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 bla. Responde cualquier cosa, pendejo, y el tipo sale con cosas que, en definitiva, no tiene idea de manejar el país y se plasma en la conducta, en su lenguaje personal, que ese no lo puede disimular. Porque, y siempre analicen en todas las entrevistas, utiliza esa palabra clave. Es que tú sabes. No es que tú sabes que la banca internacional me está pidiendo porque es que tú sabes. No, yo no sé. Por eso estás en esta entrevista y por eso te estamos preguntando, pendejo. No lo sabemos. Pero, y dice que la banca internacional está entusiasmada por ayudar a Colombia. La banca internacional lo que quiere meter mano para hacer lo que siempre hace la banca internacional y es ganar miles de millones a través de la corrupción. Entonces, eso como que la banca internacional está muy interesada, es un cuento que solo a los idiotas le cabe en la cabeza. Doctor Truque. No, de hecho es claro que hay ignorancia, hay desconocimiento y hay desinformación. Yo pienso que las tres cosas concurren. Y con el ánimo de quedar bien, por supuesto que él, como es un showman, pues se presenta a la entrevista sin haber preparado una infinidad de cosas que tienen que ver con la suerte del país. Y es por eso que se nota cuando le hacen la pregunta de que, bueno, ¿y qué vas a hacer pues con la deuda externa? ¿Y qué vas a hacer con el tema de la refinanciación? No sabiendo él que eso ya está pago. Entonces no solamente es desconocimiento, es que también está desinformado, pero también tiene una ignorancia supina, ¿sí? Una ignorancia insuperable, porque resulta que esos temas no se manejan así, son temas que son álgidos. La economía de un país es como la economía de cada uno de nosotros, pero no es de extrañar, ¿sí? Es decir, lo que decía María del Pilar ahora, después de Duque presidente, cualquier payaso ignorante, torpe, puede llegar a ser candidato presidencial. Y lo que es peor, entre más torpe, más ignorante y más brusco sea como candidato, entonces empieza a tener más fuerzas en las redes sociales. Y nuestros niveles de aceptación como sociedad, pues lo que están demostrando es que nos regimos mucho por redes sociales, nos dejamos influenciar mucho por redes sociales, y luego terminamos aplaudiendo y siguiendo a un candidato que se vendió mucho por redes sociales sin importar la autenticidad de todas sus propuestas, los niveles de ignorancia y menos la intencionalidad negativa que tiene de fortalecer su economía, la personal, a través de la figura de la presidencia de la República, porque no es otra cosa que va a suceder, sino eso si este señor llega a la presidencia de la República. Y ahí el daño tan grande que los colombianos tenemos que frenar hoy desde ya, tener claridad y conciencia de que no podemos permitir que nuestra nación, nuestros recursos,
la suerte de nosotros como colombianos sea dilapidada, sea tirada en un abismo, solo por no haber sabido escoger bien. La decencia, la prudencia no amenazan, y es por eso que debemos fortalecer y respaldar el gobierno de Iván Cepeda. Entonces, hasta ahí, María del Pilar, para que continúe. Mire, Mónica, Mao y doctor Truque, el nivel de defensa es brutal, ustedes lo vieron, y yo me quedo sorprendida de que con todo y esto haya gente que todavía se estén dando en México y aquí en Cali se estén dando en la cara por un personaje como este. Con razón, él no va solo a ninguna entrevista, porque ahora, después de la segunda vuelta, empezó a ir con su candidato vicepresidencial, porque sabía que el nivel iba a ser más técnico. Y este técnico, él es show, él es reality. Para él lo más importante es las entrevistas coloquiales. Salió una entrevista donde estaba la periodista y le hizo una broma vulgar. Y yo me preguntaría si a él le encantaría que le hicieran esa broma a su hija. A mí me gusta el juego del teto, no les correspondo más. Y la invitó a ella que jugara con él eso. Además de ser un ignorante, un showman, es un vulgar con las... Y eso no lo necesitamos en nuestro país. Con razón, él solo va a las entrevistas con su vicepresidente. Esa entrevista donde dice, este es mi vicepresidente. Oiga, qué vergüenza. Qué vergüenza. Y si ustedes miran las caras de los periodistas, ellos tratan de camuflar la vergüenza que ellos mismos están sintiendo porque ellos montaron también a este personaje. Porque ellos le han hecho la publicidad y lo han promovido. Porque ellos son responsables también de este personaje. Mapi, pero peor aún, es que en esa pregunta en particular del salario mínimo se tiraron la pelota y no dijeron nada, se quedaron callados diciendo, pero es que mi vicepresidente fue el segundo, el que ha hecho el segundo aumento más grande, no aceptando que lo que hizo Petro como un aumento al salario que fue, es histórico. Pero no respondieron nada, terminaron balbuceando y diciendo mi vicepresidente y casi que se dan besitos juntos ahí y no más, no dijeron ni mierda. Mire, y yo he llegado a una conclusión y no sé si Jota está de acuerdo. Hoy la gente que está en la alcaldía y que sabe que puede perder su contrato, dice voy a votar por Abelardo. Gente que ha sido beneficiada de subsidios, de muchas cosas, o que están comiendo mierda, perdónenme la expresión, y yo soy de derecha, yo no soy de izquierda, yo nada que ver con Cepeda, yo no tengo que ver nada con ustedes, soy de la derecha y están comiendo mierda. ¿Y saben qué es lo que pasa? ¿A qué conclusión? Y no sé si Botica está de acuerdo, que hoy no están votando porque Cepeda no tenga un buen plan de gobierno, o porque Abelardo tenga un excelente plan de gobierno. Están votando por simple odio a Petro. No más, no les importa nada más. Están antipetro. Y por ese antipetro se pueden llevar ellos mismos a la deriva.